¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a su espacio de noticias en Cuadratín TV, y en esta ocasión en el estudio de Cuadratín nos acompaña el secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Hidalgo, José Luis Romo Cruz, a quien le doy las gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por el espacio. Secretario, se hablaba de cifras alarmantes en cuestión de desarrollo económico heredadas por el gobierno anterior. En materia económica, ¿cómo heredaste la Secretaría de Desarrollo Económico? ¿Cómo está la inversión? La gente quiere saber si realmente son los empleos que se anunciaron el sexenio pasado, si realmente la economía está como el gobierno anterior presumía. ¿En qué condiciones encontraste tú la inversión en Hidalgo y sobre todo el desarrollo económico? Dice el dicho que con la vara que mides serás medido. El gobernador lo que nos ha pedido es establecer las líneas base, porque con base en eso va a juzgar nuestro desempeño. Y es más, el gobernador ha sido muy claro en que quiere un gobierno basado en resultados y por eso quiere indicadores. ¿Cuáles son los dos principales indicadores de la Secretaría de Desarrollo Económico? En primer lugar, el empleo, y en segundo lugar, la inversión. ¿Y por qué menciono esto? Porque son los dos indicadores con los cuales nos podríamos comparar con lo que se observó en la administración anterior. En materia de inversión, de acuerdo a las cifras dadas a conocer en el último informe de gobierno, se acumuló una inversión de aproximadamente 38,000 millones de pesos, que es una cifra, pues no es menor, es una cifra relevante, y si lo dividimos entre los años en que se llevó a cabo la gestión, pues es aproximadamente unos 6,300 millones de pesos al año. Ese pudo haber sido un punto de partida. Tratar de que cada año ingresáramos al Estado cerca de 6,500 millones de pesos. Pero el ejercicio que nos pidió hacer nuestro señor gobernador va más allá. Es, ¿cuál es la cantidad de inversión que necesitamos para ir cerrando poco a poco la brecha de empleo? Porque no es lo mismo si tú llevas 6,000 millones de pesos y generas, y si lo ponemos casi es 1 a 1, 7,000 empleos, que es lo que se venían generando prácticamente año con año, los empleos registrados al IMSS. ¿Qué pasa si subimos esos 6,000 a 10,000? Pues claramente vas a generar más empleo, que es lo que necesita el Estado. Entonces de ahí que nuestro gobernador nos haya dicho, a ver, la meta de empleo, la meta de inversión tiene que ser mayor, si queremos tener un mayor empleo. Entonces de ahí salieron las dos metas de los 10,000 millones de pesos de inversión para conseguir cuando menos 10,000 empleos cada año. Y en materia de empleo, pues ya lo comentaba, aproximadamente pues eran cerca de 7,000 empleos los que se generaban año con año. Si nos vemos en una perspectiva nacional, en materia de empleo, pues el Estado de Hidalgo se sitúa en el lugar, la posición más o menos 20, 21. En materia de atracción de inversión extranjera también estamos por el 20. En materia de informalidad, ese es un problema muy grave que tenemos en el Estado de Hidalgo, está cerca del 70% de la actividad cae en la informalidad. Estamos también en el lugar número 5, pero esa estadística desafortunadamente se lee al revés. Y hay otros indicadores que también nos ocupan, que es por ejemplo el de la facilidad para abrir un negocio. La facilidad para abrir un negocio estamos en la posición número 29. Que Hacienda no les ayuda mucho en esa cuestión, ¿no? Es lo que se quejan los empresarios, sobre todo por los impuestos. Sí y no. Y la razón es porque el 90% de los trámites con los que convive un ciudadano y un empresario son de orden municipal. Entonces es un tema más de coordinación municipio-estado. De ahí que una de las prioridades en los 100 primeros días de gobierno fue la reforma constitucional para la mejora regulatoria, para poder atacar este problema y poder pasar del 29 a lo que nos ha pedido nuestro gobernador, que es una meta en ese sentido, ser uno de los estados más competitivos del país. Entonces, en el 29 se quedó el Estado de Hidalgo. Se quedó en el 29 y en el número 19 en la competitividad para inversión. Y todos estos son los indicadores del Doing Business del Banco Mundial y son datos estandarizados. Es la misma regla que utilizan para medir todos los estados y es una medición bastante certera. Hay otros indicadores que también creo vale la pena platicar, por ejemplo, los montos de inversión en ciencia y tecnología, ¿no? También ahí estamos por el lugar número 20 y hay otros también que tienen que ver, por ejemplo, con el empleo, la calidad de empleo,
que lo que tenemos que hacer es revertir la ¿En qué tendencia. número está Hidalgo en este aspecto? Mira, ahí no es tanto en qué posición está, sino cómo se observa la tendencia de la calidad del empleo. Y la calidad del empleo no es otra cosa más que los salarios que reciben los hidalguenses sean suficientes para poder satisfacer sus necesidades. Si lo vemos, por ejemplo, en cuanto al monto del salario, y allá hay muchos indicadores, un indicador, de acuerdo a los datos del IMSS, pues la administración pasa cerró con un salario promedio de 8,500 pesos. Pero no toda la gente está afiliada al IMSS, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor aproximación que tenemos? Pues es el ingreso total del Estado dividido entre todos los hidalguenses y nos da un ingreso promedio de 6,500 pesos al mes. ¿Es mucho o es poco? Depende con quién te compares. Si nos comparamos, por ejemplo, con el Distrito Federal, pues el ingreso de Hidalgo es una tercera parte del Distrito Federal. Y eso te explica las grandes diferencias en el poder adquisitivo y el tener un mercado local. Y ahí también estamos abajo de la posición número 20. Pues ese es nuestro punto. Los últimos lugares, y ese es nuestro punto de partida desde el punto de vista de los indicadores. Pero también hay otra situación que no todo corresponde a la actividad económica local, que es la situación sobre la cual arranca la administración del gobernador Fayad. Si lo vemos, por ejemplo, con el arranque de la administración anterior, el Producto Interno Bruto actualmente es un 70%, se proyecta un 70% menor que el arranque de la administración anterior. ¿Eso qué significa? Pues hay un dinamismo considerablemente menor actualmente. Si lo vemos en el tipo de cambio, pues el tipo de cambio anda como un 75% arriba de lo que fue el arranque de la administración anterior. Las tasas de interés, pues aproximadamente un 20% arriba, el precio del petróleo un 65% abajo. Entonces, todos esos indicadores que te repercuten en la atracción de inversión, en las participaciones del gobierno federal que llegan a los estados, en el costo del dinero como es la tasa de interés y los créditos, pues son cosas que traemos en contra. Sin embargo, las metas que tenemos de inversión y empleo son las mismas. Y ese es precisamente el reto que tenemos. ¿Cómo podemos hacer una política económica local que genere un blindaje que no es otra cosa que garantizarle empleos estables y bien remunerados a las familias hidalguenses?